Una vez ya pongamos que un paciente puede tener un cáncer de colon o recto, hay algunos síntomas en los que hay que tener un poco de especial cuenta a la hora de sospecharlo. ¿Cuáles dirías tú que son los principales que alguien tiene que decir? Mira, igual hace falta hacer alguna exploración o prueba para ver si existe la posibilidad de tenerlo. A ver, el problema inicial que tenemos en la mayoría de los cánceres es que los síntomas pues, pueden ser muy inespecíficos y entonces, pues bueno, se pueden confundir con enfermedades totalmente benignas. Pero es cierto que, y también varía un poco en función de en qué parte del intestino se origine el tumor. No es lo mismo un tumor que se origina en el recto que en el colon, en la parte derecha del colon o en la parte izquierda del colon. Pero así de forma general podríamos decir que si tienes una alteración de tu hábito intestinal de forma mantenida, pues si tú eres una persona que normalmente tienes deposiciones diarias y empiezas a ir estreñido o alternar ese estreñimiento con diarrea, pues cualquier alteración de lo que es tu tránsito habitual hay que consultarla con el médico. ¿Vale? Si tienes problemas de sangrado, aunque hay veces que son cosas benignas como unas hemorroides, pero si tienes problemas de sangrado es mucho mejor que consultes con el especialista. Si tienes un dolor abdominal que se mantiene repetido en el tiempo, también tienes que consultar. A nivel analítico, muchas veces, si tienes una anemia que es por pérdida de hierro, que eso el médico sabe perfectamente qué características tiene esta anemia por pérdida de hierro, también es motivo, sobre todo en mujeres después de en fase ya de menopausia o en hombres, este tipo de anemias tienen que hacer pensar a los médicos de atención primaria que hay que buscar una pérdida en el tubo digestivo, ¿Vale? también es un motivo importante. Y luego hay otros síntomas que, por desgracia, hay que identificar enfermedades en fases más avanzadas. Evidentemente, si tienes una pérdida de peso, si tienes una pérdida de apetito mantenida, si tienes un cansancio importante, pues estos síntomas, por desgracia, en muchas ocasiones pues van asociados a no solo al cáncer de colon, sino a otro tipo de tumores. ¿Y cuáles son las pruebas principales que se realizan una vez tienes la sospecha de cáncer de colon y recto? A ver, la prueba principal para el diagnóstico de cáncer colorectal es la colonoscopia. Tanto si te han hecho un test de sangre oculta en heces como si tu médico por otros motivos piensa que puedes tener un cáncer de colon, la prueba que confirma normalmente el cáncer colorectal es la colonoscopia. La colonoscopia es el tubo endoscópico que te introducen por el ano para ver todo lo que es el colon. Y Vale. esta es la prueba diagnóstica principal en el cáncer colorectal. Aparte de la colonoscopia, hay algunas pruebas de imagen también que se suelen Sí, a ver, realizar. la colonoscopia es la principal para el diagnóstico. Luego siempre tienes que hacer una analítica para ver cómo está la anemia, cómo están los marcadores tumorales y sobre todo lo que tienes que hacer es una prueba, una vez has diagnosticado el cáncer con la colonoscopia, una prueba de extensión para ver cómo descendido está ese cáncer en el momento del diagnóstico. Tanto para el cáncer de colon como para el cáncer de recto, la prueba principal es el TAC, un TAC que es torácico, abdominal y pélvico. Con eso, normalmente tienes el estudio de extensión. Luego, en algunos casos, puedes necesitar hacer otro tipo de pruebas en función de los síntomas del paciente y en función de los hallazgos que vayas teniendo. Y luego, hay una prueba que es muy distinta en el cáncer de colon y en el cáncer de recto. En el cáncer de colon, tanto si está localizado como si por desgracia está extendido en el momento inicial, con esto prácticamente tendrías estudiado al paciente. El cáncer de recto, que es el cáncer que se desarrolla en los últimos 15 centímetros del intestino, entre el colon distal y el ano, ese tumor está ahí metido dentro de la pelvis y tiene unas características anatómicas diferentes que hacen que para estadiar correctamente, para saber lo extendido que está localmente ese tumor y saber el riesgo que tiene de recaer tanto localmente como a distancia, la prueba que se ha visto que es absolutamente necesaria es una resonancia magnética pélvica. Entonces esa es la única que cambia así más Entre los dos. significativamente entre un cáncer de colon localizado y un cáncer de recto localizado. A propósito de lo que has mencionado previamente, me parece muy Ujú. interesante hablar del tema de los marcadores tumorales. Sí. En el caso justamente del cáncer de colon y recto, solemos solicitar el CEA, que es el Ujú. marcador que indica un poco o que acompaña a la aparición o en el seguimiento del cáncer de colon. Háblanos de cuándo lo utilizamos y de su importancia. El CEA, que es el antígeno carcinoembrionario, que llamamos que es un marcador tumoral, pues ese es el problema, que no solo es un marcador tumoral, es un marcador muy inespecífico que puede estar elevado en muchas patologías benignas y no solamente en el cáncer. Entonces, lo que se ha visto es que hacer un marcador tumoral en una persona que no tiene cáncer no tiene ningún valor. Porque no es como el test de sangre oculta en heces, que hemos dicho que tú lo haces antes para ver si identificas a una persona sana. Lo único que hace es liar.
liar porque te obliga a hacer un montón de pruebas a personas que no tienen un riesgo aumentado de tener un cáncer. Por ejemplo, el CEA aumenta significativamente en fumadores. Y no porque tengan un cáncer, solo porque esos son fumadores. Entonces, los valores que se consideran normal en los no fumadores aumentan en los fumadores, con lo cual el CEA es un valor muy inespecífico. Es cierto que nosotros lo hacemos cuando ya tenemos un diagnóstico de cáncer. El CEA no aumenta en todos los pacientes. Puedes tener un paciente que tenga una enfermedad muy avanzada y que tenga un CEA normal y no tiene ni valor pronóstico ni ningún otro tipo de valor. Lo que pasa es que sí que es cierto que en aquellos pacientes ya con un diagnóstico de cáncer y con un CEA elevado, nos sirve para monitorizar la enfermedad, tanto en la enfermedad localizada como en la enfermedad metastásica. Entonces, el CEA solo hay que hacerlo en los pacientes que ya tienen un diagnóstico de cáncer. Vale, así como el cribado en mucho que es para todos, el CEA lo utilizamos exclusivamente en pacientes diagnosticados ya de cáncer de colon. Así es. Vale.